Bien, ok, entonces ya estamos grabando. Y entonces, como les decía, la grabación de la semana pasada y esta, pues se las voy a subir todas esta semana porque he tenido una semana bastante ocupada y no pude eh, grabar, editar el video de la semana pasada. Así que vamos a subírselas una detrás de la otra esta semana, Dios primero. Bien, entonces, como le estaba comentando, bueno, ¿alguien más tuvo alguna dificultad con la tarea? A ver, Alexander, Linet, Ángel. No, profe, no tuve ningún inconveniente. No, Creo que todas ok. las logré. Ok, entonces lo que voy a hacer es, ahora que terminamos la clase, voy a poner la tarea que corresponde, que sería la última tarea. ¿Qué tarea sería? ¿Qué número es? No me acuerdo. 7, creo. 7, sí, ya, suficiente, 7 tareas. La tarea número 7, vamos a, a subirla. Este, digo, vamos a poner ahí la tarea para que la suban, ¿no? Y luego ya nada más queda el proyecto final. A ver, el proyecto final, a ver, el examen de ustedes les corresponde el sábado. Voy a buscarlo aquí. A ver, lenguaje de programación, el 1 de agosto, es el primero de todos. Así que ya nada más queda una semana. Así tengo que dárselo a más tardar. Igual vamos a ver si en la noche de hoy, si tengo tiempo, me siento y lo pongo, ¿ok? Bien, básicamente los trabajos van a ser de hacer de lo último, ¿no? De crear una función para calcular algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver si les comparto la pantalla para indicarles más o menos, bueno, dónde aparece el contenido. Déjenme ver un momento. Aquí en el manual de Freemat, vamos a ver, 55. En el capítulo 3, vamos a compartirles, espera un momento. Bien, entonces, vamos a mostrarles aquí el manual de... Este es el manual de Freemat, ¿lo pueden ver? Sí, ¿Pueden ver, profe. Jorge? Sí, sí, ok. Bueno, el capítulo 3, que habla de funciones y, bueno, function and script. Bueno, ahí habla de la forma de declarar funciones, ¿verdad? ¿Sí? Le llaman funciones anónimas, que sería la correspondiente a las funciones en línea, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un código usted puede declarar una función, lo que se llama anónima, anonymous function, mediante el signo de arroba, ¿no? Entonces, la declaración, por ejemplo, si usted tiene una función y igual a f de x, ¿no? Vamos a suponer que esa es la forma de escribir una función y igual a f de x. Bueno, usted pone la variable y, que es la variable de salida, ¿verdad? Igual a arroba, entre paréntesis, la variable que es la variable que entra, o el argumento, o la variable independiente, como quieran llamarle. Vamos a ver. Dejar un espacio y luego de la declaración de la función. ¿Ok? Entonces es la forma similar de evaluar. Entonces hay tres formas de evaluarla. Cuando ya la tenga más adelante, o sea, yo declaro la función en un código, por ejemplo, esta es la declaración, y luego más adelante yo la puedo llamar, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Asignándole una variable p que evalúa y en el valor de la x correspondiente, ¿ya? O también puedo poner y dos puntos para cuando lo quiere evaluar en cualquiera, y esta de acá que es la que más se maneja, que es pfeval, ¿no? Que se parece a la misma versión de MATLAB. Entonces vamos a ver, yo tenía una función en línea que había hecho para MATLAB. Déjenme ver. Y... Ok. Bien, entonces, vamos a ver, en MATLAB ya habíamos hecho una función, yo tenía que era ejemplo función en línea, ¿no? Que era
f inline, ¿no? Que era el seno de x sobre x, ¿ok? Y bueno, yo había hecho, bueno, uno para evaluar, bueno, seno de x sobre x es la función que había declarado. Y entonces vamos a hacer la misma versión, pero para FreeMath, ¿ok? Entonces vámonos aquí, bien, voy a abrir un código nuevo, un script nuevo, voy a File, pongo new File, ya me sale pues la ventanita de donde puedo, del editor, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, yo quiero hacer seno de x sobre x, pues yo pongo y igual, perdón, vamos a ver la declaración sería y igual arroba, pues la función, ¿no? Entonces, la variable es x, así que sería y igual arroba, entre paréntesis, la variable x, y dejamos un espacio, y luego ponemos seno, entre paréntesis, x sobre x, ¿ok? Eso ya yo estoy haciendo una función que puedo evaluar en cualquier punto. Vamos a ver si podemos evaluar y de un valor que no nos dé cero, porque si ponemos cero me puede haber dado un error, porque es una función que es discontinua, bueno, no discontinua, sino que tiene una singularidad pues en cero. Entonces, vamos a ponerle un valor que no dé problemas, que sería 1, por ejemplo. Y vamos a guardarla. Vamos a ponerla en donde tengo la programación, en la función. Okay, para ponerle un nombre. Okay, vamos a dejarla allí y vamos a ver si funciona la función. Okay. Bien, vamos a ver qué me dice que aquí hay un error, a ver qué estoy haciendo mal. Revisemos el manual. Bueno, aquí tengo que asignarle una variable, que es lo que no estoy haciendo. Okay, entonces vamos a ponerle P, así como está, P igual a Y de 1, ¿ya? Para evaluarlo. A ver si lo puse bien. Seno de X. Entonces vamos a evaluarlo. Ok, vamos a ver. Lo guardamos y evaluamos. A ver qué dice. En inglés. Me equivoco. Uso ahora también. Es sin, porque es seno, ¿no? Y ahí está, pues el valor, ¿no? Entonces, esta es la manera en que yo declaro funciones en línea. O sea, la misma versión para el inline, ¿no? Ahora, en MATLAB también hay la misma manera de declarar las funciones, también se puede hacer de esta manera, ¿no? Te puedo declarar así. Lo que pasa es que esta función sí es una función que se considera una función numérica, en el sentido de que yo tengo que tener por ejemplo, ya sea darle un valor específico o tener una tabla de valores, ¿no? Un vector donde puede evaluar. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si quiero evaluar un conjunto de valores, una discretización de la variable x, por ejemplo, entonces yo tengo que, por ejemplo, hacer un bucle para evaluarlo o evaluar directamente o poner aquí la función feval, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo quiero evaluar un conjunto de valores, ¿sí? Puedo poner feval, y, que sería mi función, la declaración y el conjunto de valores. Vamos a probar eso. Vamos a borrar aquí. Y vamos a suponer que yo tenga una discriminación que voy a llamar x igual desde 0 hasta... Vamos a poner 0.1 para que no tenga errores, porque esa función tiene hasta pi, ¿no? Hasta pi. A ver, desde 0.1, así. Vamos a probar si esto funciona, a ver qué me da la discriminación. Evaluamos. Ok. Vamos a poner acá en el command window X. Voy a, voy a borrar la consola para que me quede allí el espacio y vamos a
hacer una evaluación, así como lo pusimos, P igual F eval, entre paréntesis, y ponemos Y, la variable X. ¿Okay? Bien, vamos a ver qué me sale. Bien, ya vamos a probar eso. A ver qué me dice Rosalinda. Bueno, Rosalinda, bueno, como dijimos, vamos a subir el vídeo después, no te preocupes por esa parte. Ok, y bueno, ya después verás el vídeo con calma, ¿no? Bien. Entonces vamos a evaluar aquí. Ok, fíjense que ahora X no es una, ¿verdad? Aquí me sale PX, el primer valor que nada más da. Entonces, no, fíjense que no puedo evaluar el X que está aquí, ¿verdad? No puedo evaluarlo porque esa X que evalúa aquí es una sola variable, ¿no? ¿Lo ven? Esto es lo mismo pasa en MATLAB, ¿no? Que no puedo evaluar directamente eso, nada más me da un solo valor. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, para evaluar todo el vector, es poner un ciclo for, ¿verdad? Con un índice que vaya cambiando, ¿no? Pero que tenga la longitud de la cantidad de elementos que tiene X, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular n igual, ponerle length, la longitud de X, ¿verdad? Para tener ahí un índice, el número n, que es el valor de la cantidad de elementos que tiene el vector X. Entonces aquí lo tenemos. Error, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí lo borré, no sé por qué. A ver. X, ahí. Lo vamos a comentar porque si no, no me va a hacer nada. Y vamos a evaluar ahí. N es igual a 31, ¿ok? Si no hay problema. Una vez que calculamos X, N, o sea, la longitud de X, voy a hacer un ciclo, un bucle for I, por ejemplo, igual 1 hasta N, ¿no? Y dentro de eso voy a evaluar. Puede poner así, f eval X, pero la X es XI, para que evalúe la XI, ¿ya? Entonces, obviamente yo voy a obtener allí una función, ¿no? Que vaya evaluando que en cada una de las opciones. Entonces yo la P tengo que también ser un vector. Así que voy a poner P igual, ¿verdad? Y voy a llenarlo de ceros. Un vector de ceros que tenga longitud n,1, ¿no? De manera que lo pueda yo también llenar de la misma manera, ¿no? PI, o sea que al elemento P, el iésimo elemento del vector P le voy a asignar el valor de la variable Y, de la función Y en el punto XY, ¿no? Entonces le ponemos en, ¿ok? Voy a ponerle un comentario. Y luego vamos a ver, a mostrar P de esta manera para que lo veamos. A ver, ahí está, ¿no? Ahí ya lo calcula y ya podemos evaluar, fíjense, una función en línea, ¿verdad? Que tenga una sola variable, ¿no? La diferencia es que efectivamente cuando declaramos este tipo de funciones en línea en un código, puedo darle nada más una variable, ¿no? Podría agregar más, pero es un poco más complicado. Esa sería la manera para funciones de una variable. O sea, ¿a qué me refiero? A funciones que solamente tiene entrada una X y salida una sola Y. O sea, una función de entrada a una variable y de salida a una variable. En el caso de que tenga funciones, unas funciones de la otra manera, que construye un código para declarar una función y luego llamarlo, sí admite diferentes números de entrada y varias variables de salida. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, nada más tengo Rosalinda, ¿qué tal? Linet y Alexander. Oye, ¿qué han sabido de Lian? ¿No lo ha visto? ¿Ah? No sé por qué no habrá entrado. Ok. Bien, bueno, ¿me están siguiendo ustedes? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, ¿vieron cómo se puede utilizar allí el FreeMat para las funciones? Sí.
Sí, sí, bueno, para los que tengan FreeMAT, ¿no? Después vemos, en MATLAB es similar, ¿eh? MATLAB también tiene esa función. Y tiene la inline, así que esas dos sirven para trabajar con funciones, ¿no? Que es funciones definidas por el usuario, obviamente, ¿no? Porque recuerden que ya MATLAB tiene una serie de funciones, lo mismo el FreeMAT, una serie de funciones que ya, pues, nada más con llamarla, por ejemplo, el seno, coseno, tangente, cotangente, logaritmo natural, hiperbólicas, trigonométricas inversas, etcétera, ¿no? Un montón de funciones que se pueden nada más con su nombre y asignarles la variable, ¿no? Y esas se pueden, pues, evaluar directamente. Fíjense que esta no, porque esa hay que construir un ciclo for que pueda evaluar punto a punto, ¿ok? Y luego entonces tiene que este, también asignar un valor de P, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga, por ejemplo, aquí el P, eh, tenga el vector P, ya tengo X, tengo P, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer una gráfica, por ejemplo, que sería el objetivo, ¿no? Hacer la gráfica de la función. O sea, con plot yo tengo X, P, tenemos la misma longitud, así que lo puedo graficar, ¿verdad? Y vamos a ver, ahí tenemos la gráfica en ese intervalo, pues, porque yo lo puse desde 1 hasta pi, ¿ya? Porque si lo pongo de 0, recuerden que ahí hay un problema. Bueno, aquí hay una entidad que eso realmente me da es 1, ¿no? Se fijan, tiende a 1, ¿no? Pero no lo puedo poner porque si lo evalúo aquí, el límite da 1, pero yo no puedo poner aquí el valor. Sí, pues puse 0.1, ya vi, no puse 1, puse 0.1. Porque si puedo poner, estar muy cerca, además, puedo poner 0.01. Si le pongo 0, me va a dar error. Porque aquí yo estoy evaluando, no estoy calculando límite. Así que cuando evalúo, la función realmente no existe en 1. Eso me da indeterminado. Ok. Entonces, en el límite sí da 1, pero no puedo evaluar. Entonces, fíjense que se aproxima mucho a 1, pero no da 1. Hay que tener cuidado cuando precisamente evalúo funciones matemáticas, por lo menos, evaluar los puntos donde corresponde, ¿no? O sea, lo responde. Bien, el otro tipo de función es el que necesita un código, que fue el que estuvimos explicando en la clase pasada, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, tenemos la función esta que está aquí, que es una función donde se crea un pequeño código que después puede ser llamado por otro código más grande, ¿no? Se puede ejecutar mediante otro código o directamente en la consola, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es una función que hay aquí en el manual. Este es un ejemplo del manual, ¿no? Que es una función que lee dos variables, A y B, y luego calcula una variable C que es A más 2 por B. ¿Ok? Ok, entonces, una función sencillita. Recuerden que aquí tenemos una parte donde tiene la variable de entrada y una o varias variables de salida. En el manual eso aparece en la página 3.2.3.2, la página 56, que dice Function Declaration. Y ahí ya establece, ¿verdad?, la forma en que se tienen que declarar, que es similar al caso de MATLAB. Tengo una función de salida. Aquí puedo tener una sola variable de salida, ¿ok? Y varias variables de entrada. Pero también puedo tener varias variables de salida y varias variables de entrada, ¿ok? Y recuerden que cuando la variable de salida, cuando son varias, yo tengo que ponerle out, ¿no? O sea, las salidas van tengo que poner, perdón, entre corchetes, ¿no? Las variables que salen. Bien, porque aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver el que teníamos. Creo que en el libro que mostramos la clase pasada, sí tenemos varios ejemplos de eso. Vamos a ver. Aquí no los tengo aquí. Ok, vamos a buscarlo. Okay, es este de aquí. A ver.
Creo que era en este libro. Si no me equivoco, era ese. El 37. Vamos a buscarlo. Habla de todo, cómo se tienen que declarar las funciones, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, una cosa importante, jóvenes, fíjense, siempre lo recalco, que se nos olvida, es que cuando yo tengo funciones declaradas en MATLAB, el nombre de la que le ponga a la propia función, que es la que va después del igual, tiene que coincidir con el nombre del fichero. Es importante. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la función préstamo, ¿no? Préstamo, cantidad, interés, año, ¿no? Que serían las variables de entrada o los argumentos, ¿verdad? Lo que va entre paréntesis. La función se llama préstamo y las variables de salida son PAG, PAGON y PAGOT, ¿verdad? Fíjense que el nombre de la función coincide con el nombre del archivo, es importante en todos los casos. Aquí tenemos 3, 4 ejemplos, ¿verdad? ¿Verdad? Donde son diferentes formas de poner la función, ¿ok? Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una función que es una función matemática, ¿no? Tenemos una función que es x a la cuarta por raíz cuadrada de 3x más 5 sobre x cuadrado más 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso yo puedo declarar una función que yo defina que tenga como argumento la variable x y la variable de salida una variable f, por ejemplo, una variable y, ¿sí? Y entonces yo puedo declararla, por ejemplo, en MATLAB, declararla como un fichero y luego lo puedo evaluar ya sea en la consola o evaluarla en otro punto, ¿no? Otro punto en otro código, perdón. Entonces, por ejemplo, voy a copiarla aquí para hacerla en MATLAB. X a la cuarta y luego tengo 3x más 5 sobre x cuadrado más 1. Bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de una función en MATLAB, por ejemplo, voy a escribir aquí. Voy a poner la lupa porque siempre en MATLAB grande. Okay. Entonces, lo que voy a hacer primero es, voy a crear un nuevo script o un nuevo código, que ya lo tengo aquí. Voy a guardarlo, vamos a guardarlo en la carpeta donde estoy trabajando. Ok, la carpeta de la clase de programación. Y vamos a poner aquí ejemplo función matemática. Entonces vamos bueno, aquí yo puse el nombre ya. Sí, este sería como el código donde yo voy a ejecutar la función, ¿ok? Entonces luego ya lo voy a reservar ahí y voy a crear otro donde voy a escribir la función. Y ahí sí voy a poner función. La variable de salida que puedo poner f, ¿verdad? Podemos poner f. Si es una sola, nada más tengo que poner f, ¿ok? Y vamos a poner allí función 1, ¿verdad? Función 1. Puedo ponerle un nombre cualquiera. Trato de ponerle nombres que no se confundan con las que tiene ya reservada MATLAB, porque entonces le va a también crear conflicto. O sea, no pongan seno, sino, sin, cos, ni nada de las que tiene OAPS, ni SQRT. O sea, tiene que ser función 1, función 2, función prueba. ¿Ya? Vamos a ponerle función 1. Traten de que el nombre siempre sea corto, ¿ok? Porque obviamente a la hora de llamarlo, entre más largo la función es más difícil. Entonces vamos a poner función 1 entre paréntesis. La variable de entrada es la variable x.
una sola variable, ¿no? Y luego vamos a definir dentro de el código f igual, vamos a poner aquí la definición de función. Entonces fíjense que la función que queremos declarar es esta que tengo aquí, x a la cuarta, que multiplica la raíz cuadrada de 3x cuadrado, 3x más 5 sobre x cuadrado más 1. Bien, entonces tengo que escribirla como un cociente. Vamos a escribirla allí. Entonces, vamos a traer paréntesis. Dentro de paréntesis vamos a poner el numerador. X a la cuarta multiplica a sqrt, entre paréntesis, que sería la raíz cuadrada, 3 asterisco x más 5. Todo eso es el numerador. Entonces vamos a poner entre otro paréntesis y luego vamos a poner el denominador, que es x cuadrado más 1. Tenemos ahí la f, vamos a poner un punto y coma para que no me lo muestre, ya. Y luego, ya que tengo la función, fíjense que ya no tengo que escribir más nada, nada más la definición. Allí en el manual lo pueden ustedes observar. Aquí abajo ven la declaración, que fue lo que hice yo. Si le ponemos puntitos, porque como vamos a evaluar, ¿verdad? Puede que x sea un vector o puede que sea una variable. Entonces, si es un vector, yo puedo ponerle un puntito cuando vaya a elevar, cuando vaya a multiplicar, ¿ya? Y cuando vaya a dividir. Antes de cada una de las operaciones para poder que se ejecute cuando yo introduzca como un código. Fíjense que le doy guardar. Obviamente tengo que ubicarme dentro de la carpeta, es importante obviamente que esté dentro de la carpeta donde yo guardé o yo guardo el lugar donde lo voy a llamar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo estoy guardando en la misma carpeta donde tengo este otro que dice ejemplo función, ¿no? Ejemplo función matemática, ¿lo ven? ¿Sí? Función 1, programación, ajá. Tiene que estar en la misma carpeta. Usted puede en la línea aquí editor, lo ve, ¿verdad? Efectivamente, porque si no, cuando yo no evalúe, por ejemplo, un vector no lo va a hacer. Ya tengo las dos. Tengo la función definida que yo definí y la función matemática, ¿no? Entonces tenemos los dos ejemplos. Y entonces aquí vamos a evaluar la función, vamos a llamarla, ¿no? Entonces, para poder ejecutarla, yo necesito un punto X. Pongo X igual a, vamos a poner un número en el dominio, porque si no, no puedo. Por ejemplo, bueno, ahí no hay problema porque ahí de repente la raíz cuadrada es la que no acepta valores negativos, pero el denominador no hay problema. Así que podemos ponerle 0, ¿no? Igual 0. Y vamos a evaluar, por ejemplo, la función, hay dos formas de evaluarla, ¿no? Pueden poner feval, que es una forma, o directamente evaluando la función llamándola, ¿no? Vamos a poner aquí y igual, y vamos a poner función 1, entre paréntesis x, ¿ok? Vamos a ver si lo ejecutamos. Vamos a poner esto por acá que no lo estoy usando. Ahora sí está un poco lentita. Ahí está, ¿no? ¿Lo ves? No hay ningún problema. Nada más la puedo llamar directamente sin problema. Pero eso es, recuerden que tiene que estar en la misma carpeta, tanto el script que estoy haciendo para llamar a la otra función como la propia función. Bien. Y como yo le puse puntitos allá dentro de la función, yo puedo poner la X, no tiene por qué ser un vector. Ponerle hasta, a ver, la raíz es menos 5 tercios, así que puede ser desde 0 hasta 2, ¿no? Así. Cada punto 1 y podemos evaluar la función ahí. Como yo le puse puntito ya, ahora la X no es un punto, no es un escalar, sino que es un vector, ¿no? La X tiene componente. Así que ahora ya, pero como yo le puse puntitos dentro de la definición, pues no hay problema evaluarlo. La parte de abajo ustedes pueden ver cómo son los valores numéricos tanto de X como Y. Entonces, y luego fíjense que no tengo que construirme ningún ningún bucle para evaluarlo, porque la X no es
no es un escalar, es un vector, pero ella también acepta vectores. Y ya podemos hacer una gráfica X versus Y, ¿verdad? Ya, porque tengo la misma cantidad de X como Y la tienen la misma dimensión. Hoy tengo esto que es muy lento. Pues está lentísimo. Ahí pueden ver ustedes la gráfica de esa función, ¿verdad? En el intervalo, pues 0, 2. Si quiere más tiempo o ponerlo negativo también, solo que tienen que tener cuidado porque ahí la función esa tiene una singularidad en menos 5 tercios, ¿ok? Que si le podemos dar menos 1, menos 5 tercios, está así, cercana a, es más de 1, así que podemos ponerlo entre menos 1 y 2 y ver qué pasa, ¿no? La gráfica, ahí está, ¿lo ven? Ahí lo alargué desde menos 1 hasta 2 y podemos ver. Fíjense que tenemos una gran cantidad de puntos. Si usted pone pocos puntos, la gráfica va a ser como una serie de trazos de pequeños segmentos de línea, ¿no? Pero como los puntitos están muy cerca, porque lo estoy tomando punto 1 en punto 1, pues la gráfica se ve bastante bien. Bien, ya dijimos que no solamente se puede aclarar a esa manera. Fíjense que aquí, esto lo puedo llamar tanto usando un nuevo código como en la propia, el command window, en el caso de MATLAB, o en el caso de FreeMat en la consola, ¿no? Puedo también, pero la idea es crearse un código grande donde yo pueda llamar varias funciones o una función y pueda manejarlo de esa manera, ¿ok? Recuerden que también tenemos las funciones cuando yo declaro una función que tiene dos variables, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo una función que se llama gráfica cilindro, que fue la que vimos en la clase pasada, donde tiene dos argumentos de entrada. En el libro, vamos a ver el libro, bueno, aquí está el ejemplo que se desarrolla, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo de convertir grados Fahrenheit a Celsius, ¿verdad? Y creo que en el otro, el que estaba, donde tenemos ejemplos que tienen varias, bueno, aquí están funciones en línea, también habla de esta, también se puede poner. Ese libro es muy bueno, así que revísenlo porque les va a ayudar un montón. Bien, les voy adelantando pues que ya la, la tarea, perdón, el examen final. El examen final viene pues de la combinación de funciones con evaluación de funciones, sobre todo. Bien, aquí hay unos ejemplos importantes que pueden revisar. Luego, en el otro libro, vamos a ver, creo que es Fundamentos de Programación, que también habla de las funciones. Tenemos otro ejemplo de funciones. En el libro de Fundamentos de Programación para la Ciencia de Ingeniería, yo les recomiendo que sí se vean la parte gráfica, que no está dentro del programa, pero ustedes la pueden ver, no es difícil. Todas las propiedades que le pueden poner ustedes a las gráficas allí, sobre todas las etiquetas y eso que siempre es importante. Bien, en el capítulo, bueno, en la página 93 tenemos la parte de las funciones. Vámonos allá. Entonces ahí está el ejemplo, lo de la función en línea, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada, pero esto solamente para amarla, recuerden que ya vimos la versión para allá. Entonces, vamos a ver un ejemplo que no sea el del cilindro, para que veamos en ambos lados, ¿verdad? El del cilindro solo nos vale amarla por el efecto de la gráfica. Sí, aquí tengo. Y aquí tenemos una función que calcula las raíces, ¿verdad? A, B y C, ¿no? ¿Sí? O sea, esta función calcula las raíces de un polinomio de grado 2, ¿no? ¿Sí? Ese es un ejemplo, ¿no? De calcula de raíces. Entonces, fíjense que este ejemplo tiene dos variables de salida, x1, x2, que son las raíces, y nos dan tres coeficientes, ¿no?
Entonces, una función para calcular las raíces cuadráticas, que fue lo que nosotros vimos la vez pasada, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. Voy a copiarlo todo para hacer un ejemplo en MATLAB y luego lo vemos también. Bueno, vamos a hacerlo en Freeman. Freeman directamente porque ya vemos en MATLAB funciona. Vamos a ver lo que funcione en Freeman. Entonces voy a copiarlo, lo bloqueo y lo copio, ¿no? De la manera más rápida de ver, pasarme esa información acá, ¿no? Recuerden que lo que tengo que es que, bueno, primero voy a crear otro fichero. Ahí está. Y vamos a pegarlo aquí directamente. Importante, recuerden que tienen que borrarle toda esta línea que tenemos aquí. Bueno, la función 1 no, pero de ahí en adelante tenemos que borrarle toda esta lineecita que tenemos aquí. ¿Sí? Todo esto, recuerden que lo que tiene un signo de porcentaje significa que son comentarios. Siempre es importante ponerle comentario a sus programas porque primero nos ayuda a nosotros mismos a acordarnos de qué fue lo que hicimos anteriormente, porque eso suele pasar, que se nos olvida qué fue lo que pusimos y por qué lo pusimos. Entonces siempre es como un recordatorio para uno. En segundo lugar, por si a otra persona que lo vea, entienda lo que se programa, ¿verdad? Porque cada persona tiene un estilo diferente de programar y por eso es mejor eso. Entonces vamos a ver, esto debe funcionarnos también en Prima. Vamos a llamarle, a ver, el nombre, déjenme ver tantito, voy a subir aquí, vamos a cancelar, para ver bien el nombre de la función. Se llama calcular raíces. Bien, entonces ahí está el nombre que le vamos a poner al fichero, ¿eh? Calcular raíces. Entonces vamos a guardarlo. Importante, recuerden guardar donde tenemos todos los códigos importantes, guardarlo en un lugar que yo sepa eso. Entonces, aquí sí tengo que fijarme, calcular, que poner el nombre exactamente igual, ¿no? Calcular raíces, calcular raíces, calcula raíces, ¿ok? Punto M. Bien, entonces ahí tenemos la función hecha. Lo que vamos a hacer es crearme otro código, por ejemplo, para evaluarla o directamente evaluarla allí. Vamos a poner que sea un trinomio cuadrado, o vamos a poner aquí, espérense un momentito, voy a poner un ejemplo que tenga solución, porque si no me complico, vamos a poner, vamos a poner que tenga x cuadrado más x más 6, o sea que a sea 1, que b sea 1 y c sea menos 6. ¿Okay? Entonces vamos a evaluarlo. Bueno, primero voy a salvarlo, lo ejecuto, me va a dar error, pero la idea es tenerlo el fichero, o sea, tener la carpeta donde pueda yo ejecutarlo. ¿Okay? Entonces ya está. Si estamos dentro de la carpeta, entonces vamos a poner calcula raíces. Y ponemos los argumentos que son 1, menos 6. Fíjense, aquí me dice un definir función porque lo que pasa es que no estoy en la misma carpeta donde lo voy a ejecutar. Déjame ver si aquí aparece. Ajá. Sí. Déjame ver si lo tengo guardado. Programación. Sí. Y acá donde estoy. Ajá. ¿Lo ven? Esto, fíjense que donde está ahorita ubicado el command window, tengo que ubicarme allá. Ahí, ¿ves? Ahí. Vamos a ver. Y el fichero está ahí también. Vamos a ver si lo evaluamos. A ver. ¿Qué dice? Creo que tengo un pequeño error allí. A ver dónde está la línea del error. Línea 20. Creo que el gorrito. X. Lo que está mal es el simbolito que no.
era. A ver, ¿qué más sé? De aquí son los que no están copiando bien. Creo que ahora debería funcionarme porque es el error que me mandó. Ahora sí debería funcionarme. Vamos a ver nuevamente. Uf, X1 como llama de función. A ver qué es lo que está pasando. Bien, vamos a analizar el código para ver si lo que está aquí está bien. A, B y C. X1, SQRT. Ah, sí, aquí hay otra cosa que estos son estos burritos chinos que están acá que no están bien. Vamos a revisar qué otras cosas más tiene mal. A ver. No debería dar problemas, pero miren que me está dando problemas. Lo que pasa es que al copiarlo de allá acá, algunas cosas no se copian bien. A ver, voy a tener que cortar unos grupos aquí que madre mía. No, para. Este también. Vamos a silenciarlos. Porque si no, no me dejan de dar mensaje. Vamos a ver nuevamente. Lo ejecutamos. No, me sigue dando problemas. Dice Y1. ¿Dónde está? Y1, X1, A, X1, A, X1, A, X1, al cuadrado. Parece que ahora sí. Ahora sí está. Ahí está, ¿ves? Está la solución y la gráfica que también, ¿no? Que son las raíces. Aquí grafica la parábola, que es la función que estoy calculando las raíces y dónde están las raíces. Creo que yo podría agregar el grid on porque aquí no se ve, pareciera que estuviese sobre el eje, pero realmente yo tengo que, déjame ver si puedo agregar grid on para que cuando lo grafique lo haga bien. Okay, ahora sí veo el grid y ya veo dónde está el cero, ¿verdad? Dónde están las raíces. Es importante también ver. Bien, entonces, aquí lo importante era ver que efectivamente puedo declarar las funciones también en FreeMath de la misma manera. Fíjense que tuve un poco de problemas a la hora de pasarlo, porque al copiarlo los símbolos a veces no coinciden, ¿no? Por eso, y además recuerden que tienen que borrar las líneas de este lado de acá. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. ¿No? ¿Todo está bien? Bien, ya fíjense los libros que estoy tomando de referencia. Esos libros son muy importantes. De verlo porque está ahí, está todos los detalles que tiene. Entonces, el examen final consiste en eso, en eh, crearse una función, que es la que les voy a dar yo, o hacer una función para resolver problemas que se les plantea. Calcular un vector de valores y graficar. ¿Ya? Ok, profesor. Ok. Ok, bien. A ver, Linet. Bueno, nada más tengo Lisandro y Linet porque Rosalinda me dice que nada más escuche, no ve. Bien, bueno, igual vamos a ver si subimos, que les digo, los dos videos que faltan esta semana para que no tengan problema con eso. Bien, ¿qué más? Bueno, básicamente ya no tenemos tiempo para más, tampoco quiero ponerle más cosas, simplemente hasta allí porque son los contenidos básicos. Ya hemos visto bastante cosas, ¿no? Y creo que más o menos ustedes dominan bastante bien. No sé si les me toca darle clase el otro semestre, es posible. Así que si nos toca clase el otro semestre, pues continuamos. Ya buscaremos la manera de que todos tengan su copia de Marla para que no haya problemas, ¿verdad? En sus computadoras. Vamos a ver, de aquí a allá no nos han tirado para atrás ¿cómo se llama? No nos han devuelto la cuarentena absoluta y podamos, digamos, de repente hacerles llegar a ustedes una copia de Marla en una USB. Vamos a ver cómo nos va de aquí cuando empiece el otro semestre. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora, cuando salgamos de la clase, voy a poner
la tarea en el Classroom para que la suban allí. ¿Verdad? Que son ya 7 tareas que me están diciendo, así que no hay problema. No sé, ¿ustedes hicieron la que yo le puse los ejercicios de MATLAB? ¿Cuál, profe? Una que yo le puse el ejercicio de MATLAB, ¿verdad? No, creo que no lo han hecho, ¿verdad? Bueno, esa la vamos a ver, tenemos suficientes tareas. Bien, entonces les voy a mandar, a ver si puedo hoy, no sé si mañana mejor. Mañana si tengo tiempo, mejor dicho, te voy a decir, te voy a poner una tarea, Linet. Linet, Sí, dígame. mañana Ujú. chateame para acordarme, mandarles el semestral. Ok. Oíste, Ah, pero entonces ese dime, semestre se entrega el otro sábado. ¿O cuándo es eh, primero? No me acuerdo. sí, el examen semestral es el otro sábado. Ok. Entonces la fecha de entrega del examen es el otro sábado. O sea, le voy a dar todo el día, eso sí, ¿no? ¿Ya? Ok. Para que lo terminen. O sea, hasta las 12 de la noche del sábado para que lo suban. El examen semestral, ¿no? Entonces mañana me chateas para acordarme de que tengo que mandarles el examen semestral a todos. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, aquí, bueno, Rosalinda creo que no habla, pero no puede hablar, perdón. Alexander, Eh, no, profe. no. Bien, pues entonces le voy a dejar, vamos a dejar de grabar, vamos a parar la clase aquí. Y entonces en el transcurso de la semana, si tienen preguntas sobre el examen, me lo pueden hacer, ¿no? En la medida, tampoco se los voy a resolver, pero yo les puedo dar pistas o ayudarlos si tienen alguna dificultad o no lo entienden. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Ok, jóvenes, entonces pues nos vemos. Recuerden el examen, resolverlo con tiempo y no esperar hasta el último momento. ¿Ya? Por eso que también a veces se va la luz, no hay internet, etcétera. Así que tomen previsiones. Bien, espérense, déjenme dejar de compartir aquí. Y entonces voy a parar de grabar también.